Bienvenidos, amigos espectadores de Canal 33, a este su espacio literario. Siempre lo decimos, aquí les presentamos libros para disfrutar. Y también pensamos que la televisión no debe de estar reñida con los libros. Por eso nos gusta ofrecerles siempre un aperitivo, que es esta pequeña entrevista que hacemos con el autor o autora de cada una de las 1000 historias que nos presentan aquí. Historias que nos trasladan, bueno, pues a otros tiempos, a otros lugares, o simplemente nos hacen reflexionar. Experiencias y vivencias de gente como usted que nos está viendo, o como tú que nos estás viendo, bueno, pues que tiene cosas que contar y va un día y dice, pues voy a escribir un libro. Así de sencillo. Nos acompaña Juan Carlos Martín Yuste. Él es autor de Estado Universal. Y sigo con el subtítulo antes de saludarle. Suena bien, ni muros ni fronteras. Bienvenido. Muchas gracias, bien hallado. Digo, Estado Universal, ni muros ni fronteras, esto da una declaración de intenciones, ¿no? Desde luego, es todo un libro y todo un proyecto de futuro para la humanidad. Una de las cosas que leemos en la nota que nos facilita la editorial, porque este libro es de Bubok, pueden ustedes verlo en bubok.es, en internet. La humanidad lleva millones de años esperando este momento, y sigo leyendo, estamos ante un momento singular en la historia de la humanidad. Los próximos 30 años son decisivos para el futuro del planeta y de nuestra especie. Las estimaciones apuntan que rebasaremos la cifra de los 10.000 millones de habitantes en la Tierra, algo muy próximo, si no ya metido en ello, del límite de los recursos que la Tierra puede dar. Hay que tomar alguna decisión y el libro pone sobre la mesa bastantes cuestiones, ¿no? Desde luego. Tenemos costumbre de hablar acerca de la humanidad, acerca de los retos a los que nos enfrentamos, de ese famoso nous majestático en el que siempre estamos hablando, generalmente en nuestros entornos sociales, con amigos, familia, etcétera. La cuestión fundamental es precisamente esa: ¿quién es ese nos? ¿Quién es esa humanidad que se encargaría de resolver estas cuestiones, estos desafíos que tenemos por delante, ¿no? Y mi reflexión es la siguiente: la humanidad no existe como una entidad política, rectora, que sea capaz de hacer frente a estos retos globales. No existe, pero puede crearse. Entonces yo he tratado de encontrar la forma de constituirnos como especie, constituirnos como una entidad política, jurídica y administrativa que se encargue de estos retos globales y de implantar la paz en el mundo. Uno de esos retos es la paz en el mundo y que haya recursos para todos, ¿no? Es una de las ideas, yo creo, inspiradoras del libro. Pero yo antes quisiera preguntar a Juan Carlos, ¿cuál es tu oficio, tu profesión? ¿A qué te dedicas antes de ir a los motivos del libro? Muy interesante, incluso porque da pie a que pueda contar cómo surgió también el propio libro. Yo soy ingeniero aeronáutico de profesión. Estoy acostumbrado a la resolución de problemas, a la supervisión de obras en el entorno aeroportuario, que es en el que yo me he movido, y a la planificación también. Entonces, de alguna manera, con este tipo de habilidades que uno tiene, en algún momento pensé en derivar esa capacidad ingenieril hacia las cuestiones individuales, sociales y políticas globales. Desde este punto de vista, aunque desde el punto de vista literario el libro es un ensayo filosófico-político, para mí es la memoria de un proyecto de ingeniería individual, social y política. Individual porque habla acerca de nuestras necesidades, de nuestras aspiraciones, de esa aspiración inequívoca que tenemos de disfrutar de nuestra experiencia vital y de los retos sociales que a veces se oponen a las satisfacciones que obtenemos, ¿no? Además, se habla también incluso de medio ambiente, ecosistemas, cómo mantenerlos, preservarlos, ¿no? Es muy amplio. ¿Y cuál es el motivo que lleva a un ingeniero aeronáutico a escribir un proyecto o un libro de estas características, ¿no? Pues una cosa creo que bien sencilla, simplemente ser un ciudadano del mundo comprometido con la urgencia de estas cuestiones que estamos planteando.
Creo que cualquier persona, es un libro profundamente transversal e inclusivo, cualquier persona que tenga un buen fondo, sensible y comprometida, entenderá que este es un libro que podría suscribir y formar parte de algún modo de un planteamiento que dé lugar a una segunda parte de la historia que conocemos, una segunda parte que dé esperanza de alguna manera a la civilización. Bonitas palabras y buena idea, lo que pasa que, como casi todos estos proyectos, se ve hoy como una utopía, ¿no? Desde luego, y además es una de las cuestiones fundamentales que pregunta a la gente cuando les hablo acerca del libro. Pero siempre cualquier sueño existente, antes de ser una realidad, fue una utopía. Podemos hablar del propio móvil, una lavadora, un cohete, un avión, etcétera. Casi cualquier cuestión, casi cualquier objeto que tenemos ahí a nuestro alcance fue soñado antes de ser una realidad. Para que tuviera cabida más allá de la utopía, como ingeniero, yo debía aportar a esta idea, en principio filosófica, un plan concreto. Entonces el libro contiene un detalle concreto que está además conexionado a la página web que se llama igualmente estadouniversal.org para poder conseguir desarrollarlo. Estadouniversal.org. Ahí está el proyecto de Juan Carlos Martín Yuste. Si miramos la historia, realmente, bueno, pues este sería un libro de obligado cumplimiento en Naciones Unidas. Es decir, llegamos a Naciones Unidas en el siglo XX, esto es de antes de ayer, como se suele decir, y tras dos tremendas guerras mundiales. Para que esto se ponga en marcha vamos a tener que sufrir, porque hablas de que vivimos en el libro que está basado en nuestro orden social y político en el riesgo de la guerra. ¿Vamos a tener que vivir algún acontecimiento excepcional, una otra guerra mundial, para que vayamos a un Estado universal? Y la pregunta sé que tiene miga, ¿eh? Muchas, desde luego. Hay quien piensa que estamos en un periodo entre guerras. Ojalá no fuera así. Lo cierto es que este es un momento muy singular y de alguna manera estamos en el borde de un acantilado en el que las posibilidades que se plantean son diversas. Hablábamos, has comentado acerca de la propia ONU, yo soy bastante crítico en el propio libro con la ONU y precisamente de esos intentos que se han tenido. Peor sería que no hubiese nada, ¿no? Peor sería que no hubiese nada, por supuesto. De hecho, siempre todo lo existente, el sistema existente tiene perfectamente cabida. Este no es un libro antisistema, sino que pretende mejorar de alguna manera el sistema. Podemos decir que el objeto fundamental del libro es llegar a crear la primera asamblea constituyente de la humanidad. Algo así como el Congreso, por ejemplo, en nuestro Estado español. El Senado sería lo que hoy en día es la ONU. Pues la verdad es... y eso está condensado en las casi 200 páginas de esta obra. Y vamos al meollo de cuándo se te ocurre o cuándo surge la idea y dice, voy a plasmarlo en un libro. Bien, pues la idea surge en febrero del año pasado. Yo empecé a partir, digamos, esto también es curioso, ¿no? Cómo las ideas pasan por nuestro cerebro y a veces nuestra conciencia valora y piensa que aquello tiene algún interés o puede tenerlo. En este caso yo llegué a la conclusión sencilla de que si los derechos humanos son el marco mínimo de estabilidad y convivencia para la humanidad, derechos humanos implica universalidad. Es decir, que se necesitaría un gobierno que fuera compatible con los derechos humanos, por lo tanto, universal, encargado de definirlos, proveerlos, garantizarlos, dotarlos, etc. Cuando yo tuve un poquito esta idea, empezó cada vez más a ser parte de mí, hasta de alguna manera yo digo que el libro se metió dentro de mi mente y me obligó a sentarme a escribirlo. Es curioso cómo a veces suceden las cosas, pero así fue como sucedió. De hecho, lo primero que hice cuando investigué y tuve claro el nombre Estado Universal fue registrar el dominio porque sabía que esto era un trabajo a realizar y a partir de ahí fue un trabajo de meses
también de documentación, ¿no? Cuando lo escribes, ¿a qué tipo de público te diriges o qué esperas de ese público, de los lectores? En principio, el libro va dirigido a todos los públicos. Por este perfil transversal va dirigido a todos los humanos. Todos, en gran medida, conscientes o no, somos ciudadanos del mundo. El perfil del propio libro se ha cuidado para, incluso el propio vocabulario, para que sea accesible a todos los lectores. No es un objetivo sencillo, pero pienso que en gran medida, al menos en algunas de las partes del libro, porque algunas partes son más divulgativas que otras, al principio, por ejemplo, donde se contiene la justificación y el desarrollo de cómo se llegaría a este estado universal, es una parte bastante sencilla, bastante asequible. Hay una parte central en la que se habla de cuestiones de física, de psicología, de matemáticas, de derecho natural, de los propios derechos humanos, que es una meseta un poquito más árida. Y luego hay una parte final, hablando de las oposiciones y retos. Sin desvelar el final. Sí, por supuesto, que a la gente le está pareciendo muy dinámica, crítica, reflexiva e interesante. Y si yo voy a preguntar, también sin desvelar el final, ¿no? Juan Carlos Martín, ¿qué piensa que puede ocurrir dentro de 30 años, cuando la Tierra alcance los 10.000 millones de habitantes, si no es antes, y estemos al borde de agotar sus recursos? Pues podemos ¿Hay una versión en el libro pesimista o optimista? El libro es optimista porque el libro tiene de alguna manera el planteamiento de que vamos a pasar por él. O sea, vamos a un estado universal. Sí. Pues si sí. usted quiere saberlo y está en su casa, libro recomendadísimo, vamos, o sea, obligatorio. Es, digamos, una necesidad. Si no, probablemente la arbitrariedad nos pase por encima, y ese nos del que hablamos, no podemos permitirnos que el mundo siga de alguna manera sin tener un liderazgo común, ¿no? Sin que exista una unificación de la humanidad. La única forma de enfrentar el futuro con garantías es globalizando la cabeza. Y uno de los aspectos que tratas en el libro también, que la globalización ya ha venido y no nos hemos dado cuenta, ¿no? El teléfono móvil, internet, ya estamos globalizados, pero quizá no en un gobierno con derechos y obligaciones de todos, ¿no? Claro, yo también hablo en el libro de por qué esto no ha sido posible, si quieres también podemos comentarlo. Una pincelada rápida. Una pincelada. Pero desde mi punto de vista está claro, en el mundo siempre hablamos de los que mueven los hilos. Las élites, en el libro se llaman clases gobernantes. A las clases gobernantes no les interesa esta unificación, porque ellos son dueños de una parcela a la que llaman nación, país o estado, que contiene los recursos, las personas, los animales y las plantas. Y maniobran con ello, ¿no? Son como reinos de taifas. Efectivamente. Entonces, por poner un simple ejemplo histórico, aunque la mayoría del libro está sacado de un estudio de la historia universal, hay un ejemplo concreto en el que hablo de que cuando Julio César invadió las Galias en el siglo I a.C., las diferentes tribus galas estaban preocupadas tanto más por ganar que por perder, porque todas aquellas tribus tenían sus caudillos. El hecho de tener sus reyes, sus reyezuelos, el hecho de elegir un comandante, un caudillo supremo para enfrentarse a las temibles legiones romanas, les enfrentaba a la tesitura de si posteriormente a ganar, ese rey fuera el único de una Galia unificada. Entonces, ¿qué pasaría con todos estos reyezuelos de las tribus? ¿Dónde quedarían? Visto esa perspectiva, yo ahora sí pregunto al autor de este libro, Estado Universal, ¿pero no existe ya, al menos en lo económico? Existe en lo económico, existe en lo cultural, existe en lo técnico, existe a nivel físico, a nivel matemático, existe incluso casi a nivel de lenguaje, porque hay una serie de idiomas que son prácticamente utilizados universales. A nivel universales. Precisamente ahí está la pregunta, ¿por qué no existe a nivel político? Político y social. Político y social, efectivamente. Antes hablábamos del riesgo de guerra.
Es precisamente este riesgo de guerra el que sustenta a esta estructura que mantiene arriba el todo, a esta clase gobernante o estas élites. Eso quiere decir que si el riesgo de guerra desapareciera, ese orden se viene abajo. La pregunta y la reflexión es, ¿a las clases gobernantes les interesa mantener el riesgo de guerra que mantiene esta estructura que les mantiene arriba? Es una pregunta sencilla en ese caso, ¿no? Y yo creo que nuestros espectadores la saben responder. Bueno, pues aquí lo tienen, Estado Universal, un libro de Juan Carlos Martín Yuste, ni muros ni fronteras. La verdad, apasionante, todo un proyecto. Juan Carlos, gracias por presentárnoslo y mucho éxito. Muchas gracias por invitarme y saludos a todos los televidentes. Gracias. Gracias. Como siempre, métanse ahora en buboc.es, más información de este libro, un proyecto de futuro para la humanidad. Juan Carlos Martín Yuste, Estado Universal, ni muros ni fronteras. Es ahora su turno. Gracias por la compañía y hasta una próxima ocasión.